Bienvenidos a la clase de matemática con el tema fracciones. Hoy resolveremos diversos problemas en la cual compararemos fracciones. Problema número 1. En el cumpleaños de Lupe, su mamá repartió a los invitados 2/3 de la torta de fresa y 4/6 de la torta de chocolate. Si ambas son del mismo tamaño y forma, ¿de qué torta repartió la mayor parte? Explica tu respuesta. Bien muchachos, vamos a resolver el problema, pero antes quiero mencionarles lo siguiente, para ver si hemos entendido o comprendido el problema, ¿no? Nos hablan de, correcto, ¿dos qué? Dos tortas, uno de sabor a fresa, ¿no? Acá vamos a suponer que esta es la torta de fresa y esta es la torta de chocolate, correcto. Pero de esta, ¿se repartió todo? Pues no, nos dice acá que ha repartido 2/3 de sabor a fresa. ¿Y cuánto se repartió de sabor a chocolate? Se repartieron, correcto, 4/6. Muy bien, alumnos. Ahora, la pregunta es, ¿de qué torta repartió la mayor parte? En otras palabras, ¿cuál es mayor? ¿4/6 o 2/3? ¿Cuál será mayor? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Vamos a descubrir cuál es mayor, 2/3 o 4/6. Pero antes recuerda, si yo coloco 2/3, lo hemos visto en la clase pasada, que el denominador nos indica el total de partes que ha sido dividida una cantidad. En este caso, la torta sabor a fresa ha sido dividida en 3 partes iguales. De las 3 partes iguales repartió 2 partes, ¿cierto? Obviamente quedó una partecita, ¿no? De las 3. En caso de la torta de chocolate, repartió 4/6. Eso nos indica que a la torta lo han dividido en 6 partes iguales. De las 6 partes iguales, repartió 4 de ellas. ¿Correcto, correcto? ¿Se entendió? Muy bien. Obviamente quedará también una parte, ¿no? De los 6 pedacitos, repartió 4. ¿Cuántos crees que queda? Ajá, 6 menos 4 quedan 2 partes, ¿sí? Bien, eso es como repaso de la clase anterior. Entonces veamos cómo resolver el problema. Para ello te voy a preguntar, ¿en cuántas porciones partió cada torta la mamá de Lupe? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la torta de fresa, ¿en cuánta parte partió? Recuerda que dio 2/3. Queda lo mismo escribirlo como 2/3. Correcto, muy bien. Quiere decir que lo ha partido en 3 partes iguales. Y esa es la que nos piden aquí, ¿no? Entonces, la torta de fresa en 3 partes iguales. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta es, ¿y la torta de chocolate en cuántas partes lo partió? En este caso repartió 4/6. Quiere decir que lo ha partido en, muy bien, 6 partes iguales. Listo, muchachos. Vamos a seguir. Muy bien, continuando con el problema, entonces, esta vez representa los pedazos repartidos de cada torta utilizando las fichas de fracciones rectangulares de 1/3 y de 1/6. Anota en la gráfica las fracciones que corresponden. En este cuadro vamos a colocar con fichas la torta de fresa que se repartió. Y en el otro cuarto colocaremos, en el otro cuadro, las fichas que nos representará la torta de chocolate que fue repartida. ¿Ok? Bien, veamos entonces las fichas. Esta es una ficha, una unidad. Esta va a representar a una torta. Esta también es otra ficha que fue dividida en 3 partes iguales. Entonces cada una de ellas será 1/3, ¿cierto? De la misma manera, esta es una ficha, todo es una ficha y ha sido dividida en 6 partes iguales. Cada una de ellas representa 1/6. Bien, vamos a suponer entonces como la torta de fresa fue repartida 2/3. Vamos a usar esta, tercios, ¿no? De 3. De las 3, 2 de ellas. A ver, vamos. Entonces, de esas 3 vamos a repartir 2. 1 y 2.
esa representa la torta de fresa repartida. Ahora, de la torta de chocolate, que es todo esto, vamos a repartir 4 sextos. O sea, 4 de las 6 que ha sido dividida, ¿no? Veamos entonces cómo sería. 1, 2, 3, 4 sextos. Todo ello representa 4 sextos. Estarás pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? De pronto, todo esta de aquí con todo este de aquí se parecen iguales, ¿cierto? ¿O son iguales? ¿Qué dicen? Ajá, muy bien, te diste cuenta. Y lo que quedó, y con lo que quedó de chocolate, ¿cómo son? También iguales. Muy bien, alumnos. Entonces, ya te das cuenta cómo vamos a resolver y qué representa cada una de esas partes, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué relación existe ahora entre un tercio y 2 fichas de un sexto? Veamos. Aquí tenemos una ficha de un tercio y 2 fichas de un sexto. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Qué opinan? ¿Qué relación hay? Claro, a esta ficha de un tercio, si lo dividimos en 2 partes, de pronto va a resultar cada uno un sexto, ¿no? La mitad de un tercio es un sexto. Muy bien. Y te das cuenta entonces que esta ficha representa a 2 fichas de un sexto, ¿cierto? Bien, entonces quiero que completes esta parte. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiere decir que esta ficha de un tercio es igual a estas dos. ¿Y cuánto suman estas dos? A ver, un sexto más un sexto, 2 sextos. Y esto lo vamos a colocar por aquí. ¿Ok? Listo, muchachos. ¿Quedó claro? Bien. Ahora quiero que expresen ustedes o coloquen mayor que, menor que o igual. ¿Qué dicen ustedes de estas fracciones? ¿Serán iguales? Ajá. Muy bien, Pedrito. Pedrito dice, profesor, 2 tercios representa, mira, la torta de fresa que quedó. Y 4 sextos representa la torta de chocolate que quedó según esta, ¿no? Ajá. ¿Y cómo son esas dos? Iguales. Entonces, ¿qué símbolo voy a colocar? El símbolo igual. ¿Se entendió? Bien. Ahora, si te das cuenta, te voy a dar un truco, mira, para que calcules mentalmente la próxima. A una de las fracciones, esta fracción, estos números no se pueden simplificar. En cambio, 4 y 6 tienen algo en común que sí se pueden simplificar. Correcto, tienen mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Y al final, colocar 4 sextos da lo mismo colocar 2 tercios. ¿Cómo son, por lo tanto? Iguales. Muy bien, ¿habrá otro truco para saber quién es mayor o menor? Sí, el método en aspa. Mira, el denominador de esta fracción pasa a multiplicar al numerador. 6 por 2 resulta 12. El denominador de la primera pasa a multiplicar al numerador del segundo. 3 por 4, 12. ¿Cómo son? Iguales. Por lo tanto, ambas fracciones son iguales. ¿Quedó claro? Bien. Ya, entonces ya conocemos la relación que hay entre los... Ahora, ¿qué relación más hay entre los numeradores? Podemos decir que acá ha sido multiplicado por 2 y acá también por 2, ¿cierto? Al final es lo mismo, ¿no? Entonces, la relación que hay, que ambas fracciones son iguales, ¿no? Uno es el doble del otro. Por lo tanto, la mamá de Lupe, los 2 tercios de la torta de fresa y 4 sextos de la torta de chocolate, ¿cómo son? Iguales. La mamá de Lupe repartió de cada torta la misma cantidad, ¿ya? De cada torta la misma cantidad. ¿Correcto? Listo, muchachos. Esa sería la respuesta, ¿sí? Bien. Problema número 2. Brenda y Diego preparan alfajores. Brenda usa 2 cuartos de kilogramo de harina para su masa. Y Diego 4 octavos de 1 kilogramo. ¿Quién usa más harina? A ver, acá nos hablan de 2 personas. Uno de ellos usa 2 cuartos
de 1 kilogramo de harina. En este caso Brenda, ¿cierto? En cambio Diego usa 4/8 de 1 kilogramo. La pregunta es, ¿quién usa más harina? En otras palabras, 2/4 de 1 kilogramo es mayor que 4/8 o 4/8 es mayor que 2/4 o serán iguales. Queremos saber eso. ¿Cómo lo vamos a determinar quién es mayor? O si son iguales. Hay varias formas de poder hacerlo, ¿correcto? Muy bien, por ahí me están dando la respuesta. Ok, correcto, respuesta correcta. Pero también se puede hacer mediante gráficos. Veamos entonces cómo lo vamos a resolver este problema. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar cantidades con el material de fracciones rectangulares y vamos a graficarlo, ¿ok? En ese cuadro lo vamos a colocar la cantidad de ¿qué? De harina que usó Brenda, ¿ok? Y en el otro cuadro colocamos la cantidad de harina que usa Diego. Recuerden, esta unidad nos indica 1 kilo de harina. Ahora, si yo quiero expresarlo en cuartos, simplemente lo divido en 4 partes iguales a 1 kilogramo y cada parte expresa 1/4, 1/4, 1/4. Si a 1 kilogramo de harina lo dividimos ahora en 8 partes iguales, cada parte sería 1/8, 1/8, 1/8 de esa manera, ¿cierto? Todas son partes iguales. Pues bien, Brenda emplea 2/4. A ver, de todo este kilo de harina, Brenda emplea 2/4. 1/4 más 1/4, 2/4 de harina. En cambio, Diego emplea 4/8. 4 de estas 8, ¿ok? De 1 kilogramo, ¿no? Ahí va 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Listo. Te pregunto, la cantidad de harina que usa Brenda con la cantidad de harina que usa Diego, ¿cómo son? Muy bien, te diste cuenta que son iguales, o sea, la misma cantidad de harina, ¿cierto? Pues acá, si te das cuenta, le queda para 1 kilogramo a Brenda otros 2/4 y le queda otros 4/8 a quién? A Diego, para que sea 1 kilo, ¿no? Bien, veamos las siguientes preguntas. Responde y completa. ¿Qué relación observas entre el numerador de ambas fracciones y entre sus denominadores? Veamos la siguiente fracción. 2/4, la cantidad de harina que usa Brenda, y 4/8, la cantidad de harina que usa Diego. ¿Qué relación hay entre estos numeradores? Numerador 2 y numerador 4. ¿Y qué relación hay entre los denominadores? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué dicen? Ajá, se está duplicando. Duplicar, que da lo mismo, multiplicarlo por 2 y por 2, ¿no? Ahora, si te has dado cuenta, estas fracciones, ¿cómo serán? ¿Iguales? ¿Diferentes? ¿Una será mayor que la otra? ¿Qué dice? Correcto, son iguales, dice por ahí un alumno. ¿Y cómo demostramos que son iguales? Ah, es que lo siguiente de varias maneras, ¿cierto? Correcto, un estudiante me dice, profesor, simplificamos esta fracción porque simplificar sí lo conocen, ¿no? Saca lo que tienen en común, en este caso sería mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces acá la fracción sería 1/2. A ver, ¿qué sucede en el otro lado? Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Correcto, se puede seguir sacando mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Y mitad de este 4, 2. Al final queda también 1/2. Y te das cuenta que 2/4 es igual a 1/2. Y que 4/8 también es igual a 1/2. ¿Y cómo son ambas?
Pues iguales, ¿cierto? Correcto, muchachos. Son iguales, ¿ok? Bien, entonces vamos a decir que la fracción 1/2 es con 2/4 y 4/8 son iguales, pero matemáticamente se dice que son equivalentes, ¿ok? Bien, entonces, ¿será lo mismo representar con la fracción 1/2 la cantidad de harina que usa Brenda y Diego? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Correcto, porque la cantidad de harina que usa Brenda, 2/4, es lo mismo que 1/2 o medio kilo. Y la cantidad de harina que usa Diego, 4/8, es lo mismo que 1/2, medio kilo, ¿cierto? Bien, por lo tanto, Brenda usa la misma cantidad de harina que Diego, ¿ok? La misma cantidad. Correcto, se demostró, ¿no? Muy bien, estudiantes. Problema número 3. Hugo celebra su cumpleaños con sus amigos y amigas. Él compartió 2 tortas del mismo tamaño, pero de distinto sabor. Lola y Rosa ayudaron con la repartición. ¿De qué torta repartieron la mayor parte? Veamos. Ahí está. Lola y Rosa son quienes ayudaron en repartir la torta. ¿Qué dice Lola? Repartí 2/3 de la torta. ¿Y qué dice Lola? Repartí 3/4 de la torta. Esta vez a nosotros nos piden ¿de qué torta repartieron la mayor parte? ¿Será de la torta de fresa o de la torta de chocolate? ¿De cuál de ellas se repartió más? ¿Cómo determinarlo? Recuerda que acá nos colocan dos fracciones. Una de ellas es 2/3 y la otra es 4/3. A simple vista, usted podrá determinar, perdón, este es 4/3, ¿no? Podrá determinar cuál de las fracciones es mayor. ¿Cuál de las fracciones creen que es mayor? ¿2/3 o 3/4? ¿Cómo expresarlo? Posteriormente lo haremos mediante un gráfico. Pero para que no te compliques mucho, te voy a enseñar un truco, mira. En el problema anterior, usted ha visto que 2/4, que es la harina que usó uno de ellos, y la otra persona 4/8. Resultaron igual, ¿cierto? Pero a simple vista usted ya lo puede calcular con el siguiente truco. Multiplicas en aspa, mira. 8 por 2, 16. El denominador pasa a multiplicar al numerador de la otra fracción. 4 por 4, 16. Multiplicas en aspa de esta manera, ¿ok? Si estos resultados son iguales, quiere decir que estas fracciones son iguales. Veamos entonces en este ejercicio. A ver, vamos a multiplicar en aspa. 4 por 2, 8. 3 por 3, 9. ¿Son iguales? Pues no. Como este resultado es mayor que 8, eso quiere decir que esta fracción es mayor que 2/3. Entonces vamos a expresarlo de esta manera. ¿Ok? Que se lee de la siguiente manera. Bueno, 2/3 es menor que 3/4. ¿Se entendió? La pregunta es, ¿de qué torta repartieron la mayor parte? La mayor parte se repartió de, ¿qué corresponde a esto? Chocolate. O sea, comieron más chocolate. De chocolate se ha repartido bastante. Y de fresa también, pero no mucho, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien, alumnos. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Las fracciones 2/3 y 3/4 son porciones de la misma torta. ¿Qué dicen? Esta fracción es de la torta de fresa y esta fracción es de la torta de chocolate. ¿Ok? ¿Cómo
¿Podemos compararlas? ¿Cómo creen? A ver, ¿cómo comparo 2/3 con 3/4 de esta? Una manera sería mediante un gráfico. Veamos. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a suponer que este rectángulo nos representa la torta de fresa, ¿ok? Pero recuerda que la torta de fresa y la torta de chocolate, que es esta la que está acá abajo, torta de chocolate, ¿cómo son? Son del mismo tamaño. La torta de fresa ha sido dividida en 3 partes iguales porque recuerda que te dijeron que se reparten 2/3. O sea, ha sido dividida en 3 partes iguales. De las 3 partes iguales se repartieron 2. Y acá está 2, mira. 1 y 2. ¿Ok? En cambio, de la torta de chocolate, ¿qué pasó de la torta de chocolate? ¿Cuánto se repartió de la torta de chocolate? De la torta de chocolate se repartieron 3/4. Esto quiere decir que la torta de chocolates ha sido dividida en 4 partes iguales. De las 4 partes iguales se repartieron ¿cuántas? 3. Y aquí está, mira. Esta es la torta de chocolate, lo dividimos en 4 partes iguales. De las 4 se van a repartir 3 de ellas. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces recuerda, torta de fresa, la que está, y torta de chocolate, la última. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entre 2/3 y 3/4, como queremos la repartición o la división, depende del denominador, ¿cierto? Se ha dividido en 3 partes iguales. Se ha dividido en 4 partes iguales. Yo quiero que tengan la misma cantidad de partes. Ambas tortas. Entonces lo voy a dividir entre un número que tenga tercia y cuarta a la vez. ¿Qué números creen que tengan tercia y cuarta a la vez? O sea, ¿qué número al dividirlo entre 3 me da exacto y al dividirlo entre 4 también me da exacto? El pequeño, el menor de todos, muy bien, es 12. Porque 12 entre 3 sale exacto 4 y 2 entre 4 sale también exacto 3. Otro número que tenga tercia y cuarto sería correcto, muy bien. ¿Quién? A ver, dime. 24. Otro 36. Y así sucesivamente hay un montón de números. Nosotros vamos a trabajar siempre con el pequeño, 12. Con el menor. 12 es un número que tiene tercia y cuarta. Es por ello que a la torta esta vez lo voy a dividir en 12 pedacitos iguales. Fíjate, mira. ¿Ves? Esta de acá también representa la torta que va a ser dividida en 12 partes iguales. Para poder comparar quién es mayor. A simple vista podemos notar ya y dar la respuesta. Mira, esta es la que se repartió de la torta de chocolates. Y esta es la que se repartió de la torta de fresa. Muy bien. Si nosotros trazamos por acá una línea vertical derechita, te das cuenta, hasta aquí esta parte sería igual que la torta de fresa, pero acá se partió un poquito más. Eso implica que la torta de chocolate que se repartió es mayor que la torta de fresa que se repartió. ¿Sí? Bien, pero acá quiero que sepan algo más. Si a la torta lo dividimos en 12 partes iguales, entonces de pronto te vas a dar cuenta, acá de las 12 partes iguales que ves, ¿no? Hasta aquí. Fíjate hasta esta parte. 2/3 es lo mismo que... ¿Cuánto suman por aquí, muchachos? ¿Me podrían decir, por favor, cuánto suman? Muy bien, suman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doceavos. Entonces decimos que 2/3 es igual que 8 doceavos. Y por otro lado, 3/4 es la misma que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 doceavos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, de esa manera
tenemos que esta fracción es igual que esta fracción y esta fracción es igual que esta fracción. Pero podemos comparar ya ambas. Mira, tienen el mismo denominador. Es como decirles la torta de fresa se divide en 12 partes iguales y se reparte 8. De la torta de chocolate se reparte en 12 partes iguales, se divide en 12 partes iguales y se reparten 9. ¿De dónde se repartieron más? De la torta de chocolate. ¿Te das cuenta? Esa es otra manera de poder interpretarlo esto, ¿ok? Bien, continuando entonces, ¿qué tenemos? Completa la relación de orden con mayor, menor o igual, luego responde, dice, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo lo vamos a expresar, es mayor, menor o igual. Por acá, coloquemos 8 sobre 12 y 9 sobre 12. ¿Quién es mayor, quién es menor? Ya, cuando son fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador, obviamente acá 9 partes es mayor que 8 partes. Entonces el símbolo sería de esta manera, ¿no? O al revés, 8 partes es menor que 9 partes. Al simplificar, acá lo simplificamos, sacamos cuarta de 8, cuarta de 12. Cuarta de 8 es, este es 4 por 2. Este es 4 por 3. Sacar cuarta o simplificar da lo mismo. Quedaría 2 y abajo 3, 2 tercios. ¿Cierto? Y si yo simplifico acá, ¿qué tienen en común 9 sobre 12? 9 sobre 12 tienen tercios. Sacamos tercia 3, tercia de 12, 4. Tenemos acá entonces 2 tercios y el otro lado 3 cuartos. ¿Ok? ¿Qué podemos expresarlo acá? Que 2 tercios es menor que 3 cuartos. ¿Se entendió? Bien, continuando entonces con el problema. ¿Por qué crees que Rosa buscó fracciones equivalentes con denominador 12 para las fracciones 2 tercios y 3 cuartos? ¿Por qué creen que hemos hecho eso? Claro, porque los denominadores de ambos es tercia, debe tener tercia un número y cuarta. Entonces el único número pequeño que tiene es 12, por ello, ¿no? Y para que podamos compararlas con el mismo denominador, así podemos decir que así dividen en 12 partes iguales, cogieron 9. 12 partes iguales, cogieron 8. ¿Te das cuenta? Bien. Repartieron más de la torta. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De qué torta? ¿De la torta de fresa o chocolate? De la torta de chocolate, ¿ok? Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, estudiantes. Sigamos el siguiente problema. 4. En una feria, Rosa y Miguel compraron turrón de quinoa del mismo tamaño y forma para compartirlo con su familia. ¿Quién invitó menor cantidad de turrón? Ahora nos piden, ¿quién invitó menor? ¿Qué dicen? A ver, Rosa dice, dividí mi turrón en 2 partes de medidas iguales e invité una de ellas. En cambio, Miguel dice, yo dividí mi turrón en 5 partes de medidas iguales e invité 2 partes. Le pregunto, ¿en cuántas partes dividió el turrón Rosa? En 2 partes. Acá abajo coloco 2. ¿Y cuántas partes invitó? Una sola, entonces un medio. Esta sería la fracción que invitó, ¿no? En cambio, ¿qué pasó con Miguel? ¿En cuántas partes lo dividió todo? En 5 partes. De las 5 partes, invitó 2 partes, ¿cierto? 2 quintos. La pregunta es, ¿quién invitó menor cantidad? ¿Quién es menor? ¿Un medio o 2 quintos? ¿Quién es menor? A ver, ¿qué dicen? ¿Un medio o 2 quintos? ¿Quién es el menor? ¿Cómo determinar cuál de las fracciones es menor? Una de las maneras es multiplicarlo en aspas, ¿se acuerdan? Entonces, vamos por aquí. 5 por 1, 5 por aquí. 2 por 2, 4 por aquí. Ajá. Si este resultado es menor que este número 5, quiere decir que 2 quintos es menor que un medio. O al revés. Si 5 es mayor que 4, quiere decir que un medio es mayor que 2 quintos. Pero a nosotros nos piden quién invitó menor cantidad. Como esta cantidad es menor, entonces la respuesta sería
Claro, Miguel invitó la menor cantidad. Pero si no lo estamos entendiendo así con fracciones, vamos a hacerlo con gráficos, ¿ok? Bien. Observa el procedimiento de Miguel para comparar las fracciones usando las fracciones rectangulares. Veamos por acá el paso número 1. A ver, ¿qué pasa con Rosa? Rosa, vamos a suponer que todo lo que está de verde es el turrón de Rosa. Lo dividió en dos partes iguales. En dos partes iguales, ¿cierto? Ahí está. Ahora, en cambio, ¿qué pasó con Miguel? Miguel, la torta de Miguel, vamos a suponer que es todo este de rosado. Y lo dividió en cinco partes iguales. Uno, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Y cada una será un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿cierto? Bien. Recuerda que lo de verde es la torta de Rosa y lo de rosado la torta de Miguel, ¿sí? Paso número 2. Ahora, ¿qué sucede entre un medio y un quinto? ¿Qué denominador aparece por acá? 2. Y por aquí 5. Entonces, parecido al problema anterior, busca un número que tenga mitad y quinta a la vez. ¿Qué número crees que tenga mitad y quinta a la vez? Bueno, cuando estos números son primos, que más adelante lo vas a conocer, simplemente se multiplica o sacas el mínimo común múltiplo de ellos, que vendría a ser 2 por 5, 10. Como el mínimo común múltiplo es 10, entonces acá voy a dibujar otra torta imaginariamente y lo divido en 10 partes iguales. 10 partes iguales, ¿ok? Obviamente esta torta es el mismo tamaño que la torta de Rosa y la misma que la torta de Miguel. Entonces recuerda, perdón que estoy hablando torta, no, turrón. El turrón de Rosa es el mismo tamaño que el turrón de Miguel y por acá tengo otro turrón del mismo tamaño. Y ahora vamos a ver qué más, qué más. A ver, veamos por aquí. Tercer paso. Vamos a ver el equivalente. Si ustedes se dieron cuenta, medio turrón de rosa equivale a ¿cuántos? A la mitad hasta aquí, pues, ¿no? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 décimos. ¿Está bien? Y 2 quintos de turrón. ¿De quién? De Miguel equivale a 4 décimos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se observa aquí, ¿verdad? Acá colocamos medio turrón equivale a ¿cuántos? A 5 décimos. Y 2 quintos de turrón equivale a ¿cuántos? A 4 décimos. Bueno, estas son iguales obviamente. ¿Y cómo serán estas también? Por supuesto que iguales, ¿no? Iguales, ¿ok? Ya está. ¿Se entendió? Bien. Y en el gráfico también se ve, ¿no? Ahora, compara las fracciones equivalentes con el mismo denominador 10 y escribe la relación de orden con mayor, menor o igual. A ver, les pregunto, voy a traer esta fracción 5 décimos. Y en el otro lado voy a colocar 4 décimos. La pregunta es, ¿quién es mayor acá? ¿5 décimos o 4 décimos? ¿O quién es menor? ¿Qué símbolo coloco por aquí? Como están divididos en la misma cantidad 10, 10, y nos damos cuenta que acá 5 es mayor que 4, entonces diremos que la fracción 5 sobre 10 es mayor que 4 sobre 10. ¿Se entendió? Bien. Pero si nosotros lo simplificamos ahora estas fracciones, le sacamos quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. La fracción sería un medio, ¿cierto? Un medio. Y en el otro lado, sacamos la mitad de 4, 2, la mitad de 10, 5. La fracción sería 2 quintos. Entonces decimos acá que un medio es mayor que 2 quintos. ¿Bien? ¿Correcto, correcto? Muy bien. Responde qué relación existe entre los denominadores 2, 5 y 10. Ajá, el 2 está contenido en el 10, el 5 también está contenido. Y podemos decir que 10 es el mínimo con un múltiplo de 2 y 5. ¿Ok? Bien. Por tanto, completa para dar la respuesta del problema.
¿Quién invitó la menor cantidad? Miguel, ¿no? Miguel invitó la menor cantidad de turrón.